Pido que no cierren sus Biblias, que las mantengan ahí abiertas en su lugar, por favor. Y les voy a invitar a que leamos el título que viene aquí en Lucas 10, lo que acabamos de leer, Lucas 10, del 13 al 16. Aquí viene un título, los voy a invitar a que lo leamos. ¿Me ayudan, por favor? ¿El título? Impenitentes viene del latín, que quiere decir sin arrepentimiento. Es esa actitud de obstinación en el pecado, de seguir haciendo lo malo. Y que no muestra ningún temor, ningún remordimiento. Que no tiene ninguna intención de cambiar. ¿Alguna vez nos ha pasado? O hemos visto que también hay personas con estas características. Bueno, vamos a tratar también de explicar o de comprender lo que quiere decir ayes. Algunos comentarios bíblicos mencionan que son como un lamento de parte de nuestro Señor Jesucristo por es un lamento de arrepentimiento por 3 ciudades que se mencionan aquí en el texto que acabamos de leer: Corazín, Betsaida y Capernaum. Y hay que analizar el contexto de estas ciudades. Estas ciudades se ubicaban cerca del mar de Galilea. Aquí en Galilea es donde Jesús realizó muchos milagros. Por ejemplo, en Mateo 8, versículo 14 y 15, podemos encontrar que Jesús hizo el milagro de sanación. Sanó a la suegra de Pedro. Muy bien. También aquí en Galilea es cuando Jesús expulsó demonios. Había un hombre con un espíritu inmundo que gritaba reconociendo a Jesús como el Santo de Dios. Pero Jesús, ¿qué hizo? Lo reprendió y lo expulsó. ¿Y cómo se quedó la gente? Maravillada de su poder y de su autoridad. Esto lo podemos encontrar en Lucas, capítulo 4, del versículo 31 al 37. Otro milagro que Jesús hizo fue la alimentación de los 5,000. En Marcos, lo podemos encontrar en Marcos 6, del 30 al 44. Otro milagro más, la curación de un ciego, que era ciego desde nacimiento, y lo podemos encontrar en Juan 9, del 1 al 12. Y podríamos seguir mencionando muchos más milagros que realizó Jesús en estas ciudades. Pero, ¿qué sabemos de las reacciones que tuvieron las personas que vieron realizar esos milagros de Jesús? Porque ellas pudieron ver el poder de Dios, ¿cierto? Nadie se los contó, no lo leyeron, lo comprobaron, pero ¿qué hicieron? No creyeron, no se arrepintieron. Analicemos, esto es más personal, analicemos si por algún momento hemos llegado a dudar del poder de Dios, de su fuerza divina, de ese control que Él tiene de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor en nuestra vida. Porque Él es quien nos ha dado la salvación. Él es el que hace los milagros.
Él cumple todo lo que ha prometido. Él tiene el poder de hacer posible lo imposible y de esta manera cumplir su perfecta voluntad. ¿Qué creen? Que Jesús reprende a las ciudades, a estas ciudades, por no arrepentirse, a pesar de que ellos vieron esos milagros. En estos versículos que acabamos de leer, hay un mensaje, hermanos, hay un mensaje de advertencia y un llamado al arrepentimiento. Esa advertencia es el juicio. Es el juicio porque ignoramos su obra. ¿Qué pasa cuando Dios hace milagros frente a nuestros ojos, hermanos? ¿Le damos las gracias a Dios y nos damos la vuelta y seguimos actuando de la misma manera? ¿Seguimos nuestro camino? ¿Qué ocurre, hermanos, cuando la presencia de Dios se reduce únicamente a prácticas repetitivas, sin una genuina conexión espiritual? Hoy Jesús nos da una respuesta muy fuerte, hermanos, en este pasaje. Oremos. Amadísimo Padre, te damos muchas gracias porque genuinamente estamos aquí hoy, porque queremos alabarte, glorificar tu nombre, pero también, Señor, queremos estar abiertos de nuestros ojos y de nuestro corazón para ver, para aprender, para reflexionar y para cambiar lo que justamente quieres tú que cambiemos y que nos arrepintamos. En el nombre de Cristo Jesús, te lo ponemos en tus manos, esta tu palabra. Amén. Bien, vamos entonces al versículo 13. Los invito a que me acompañen. Vamos a leer el versículo 13. ¿Me ayudan a leerlo todos juntos, por favor? Dice: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que se juntaran silicio y ceniza, se habrían arrepentido. Bien, gracias. Ay, dice, es una exclamación de aflicción, de una desgracia, de dolor. Es como si ahora dijéramos: pobrecito, lo que le espera. Yo me río porque cuando lo estaba yo escribiendo, o sea, sí vinieron un montón de cosas a mi mente y yo dije: detente, ¿no? Frena, para. Vamos a orar, vamos a leer la palabra, vamos a hacer pequeños cambios significativos, importantes, porque sí es necesario. Y es aquí, hermanos, donde Jesús pronuncia su juicio sobre Corazín, Betsaida y Capernaum. Lucas menciona la condenación para aquellas ciudades, donde ya lo comentaba al inicio, donde se hicieron la mayoría de las obras poderosas de nuestro Señor Jesucristo. Estas ciudades, que como ya mencioné, están en Galilea y sin duda, creo yo, que disfrutaron de grandes privilegios. Las obras poderosas de Cristo se realizaron aquí. Todas estas obras fueron de gracia, de misericordia. Por eso dice Jesús aquí que fueron exaltados al cielo. No solo fueron dignos y honrados. Esto les debía haber generado una felicidad. Es como si los hubiera llevado hasta el cielo. Imagínense,
El propósito entonces de Dios, al conceder estas experiencias a estas ciudades, sí iba enfocado a que ellos se arrepintieran, a que ellos transformaran su vida, que se humillaran. Dice ahí, con cilicio y ceniza, tanto por los errores que ya habían cometido, como era necesaria también una sumisión humilde y dócil. Permítanme compartirles que en el Antiguo Testamento, en el libro de Jonás, alguien que me ayude a leer, alguien que lo busque por favor, Jonás 3:5, dice, Jonás 3:5, alguien que lo encuentre. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Gracias, los invito a que con calma en casa lean hasta el versículo 8. Pero dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamando ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el más grande hasta el más pequeño de ellos. Aquí el uso del cilicio es como una señal de arrepentimiento y también de humillación. También lo podemos ver en Job. En Job 42:3, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. (42:3), por favor. ¿3? ¿Sí? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? 42:3. 42. Ajá. Job 42. Ajá. Lo repito. Sí. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Uh-huh. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Uh-huh. Ya no me checó. A ver, permítame tantito. No. A ver. Perdonen, ¿eh? Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es el 6. Ok, perdón. Bueno, aquí representa ruina, mortificación y muerte, en pocas palabras, muerte. ¿Sí? Y muestra aquí la transformación de Job, quien está pasando de la queja y duda, o sea, a la humildad. Ese es el objetivo, esa es la idea, ¿no? Y el arrepentimiento también. Aquí podemos ver el arrepentimiento al momento de que él reconoce la grandeza de Dios y su propia pequeñez. Aquí en el Nuevo Testamento se exhorta más a un arrepentimiento genuino del corazón y no tanto a los actos exteriores de penitencia como los ejemplos que ya les mencioné anteriormente. Vamos a Mateo 6, del versículo 16 al 18. Lo voy a leer yo, ustedes nada más sigan con su vista, por favor. Mateo 6, del 16 al 18 dice: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por lo tanto, aunque el cilicio sigue siendo un símbolo de humildad y de arrepentimiento, su uso físico es menos relevante ahora, porque ahora nos enfocamos en el nuevo pacto, en donde nos enfocamos en la gracia y en la fe. Bien, continuando entonces con el análisis de estas ciudades, también ellas, con sus acciones, frustraron el propósito y recibieron en vano la gracia de Dios.
Les repito, no se arrepintieron, teniendo ahí a Jesucristo, viendo ahí sus milagros. No les provocaron ese cambio de pensar peor del pecado. No produjeron frutos tampoco, a pesar de las ventajas de las que ellos estaban disfrutando. Y había razones para pensar que Cristo hubiera ido a Tiro y Sidón y les hubiera predicado la misma doctrina y hubiera hecho los mismos milagros que hizo aquí en estas 3 ciudades. Dice que se habrían arrepentido hace mucho tiempo. Tan rápido habría sido su arrepentimiento, dice, y tan profundo había sido en silicio y en ceniza. Ver a Dios actuar y cambiar, ver a Dios actuar y no cambiar es peligroso. Fíjense aquí cómo Jesús denuncia a estas ciudades porque vieron milagros, escucharon sus enseñanzas y aún así no se arrepintieron. Estas ciudades fueron testigos de ese poder de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto a Dios proveer, sanar, hablar, pero seguimos igual? ¿Acaso no es esto estar menospreciando el poder de Dios? A esta exclamación de ahí, pongámosle nuestro nombre. ¿Cómo se escucharía? Yo lo voy a mencionar, ustedes díganlo en su mente. Ay de ti, Mirna. Vamos al versículo 14, por favor. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Lucas 10. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Bien, este juicio anticipado, aquí está anticipando el juicio Jesús y está enfatizando que no solo fue un rechazo, sino una actitud deshonesta del corazón. Estas ciudades que presenciaron esos milagros y que no se arrepintieron van a tener un juicio. También aquí podemos ver cómo Jesús resalta con Tiro, Sidón o Sodoma. Recordemos que Sodoma es el prototipo de un pecado moral y de perversión. Y destaca cómo esas ciudades paganas, aunque no habían visto esas señales divinas como sucedió con las otras ciudades, habían respondido con humildad si ellas hubieran experimentado esos milagros, ese poder de Dios. El haber escuchado la palabra de Dios conlleva una gran responsabilidad. Seremos juzgados según lo que hayamos tenido oportunidad de saber. La responsabilidad es otra cara para el privilegio, o sea, sí tenemos ese privilegio, pero también vamos a ser enjuiciados. Es un error terrible el rechazar la invitación de Dios. Es, en cierto sentido, hermanos, todas las promesas de Dios que hayamos escuchado pueden convertirse en nuestra propia condenación. Si las recibimos, son nuestra mayor gloria. Son muestra de gran gloria. Pero cada una de las que hemos rechazado serán algún día un testigo en contra nuestra. Dice 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos al versículo 15, ¿me ayudan a leerlo, por favor? Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Gracias. Lucas está usando esta imagen para describir una caída mortal profunda. Capernaum, tras presenciar esos milagros, desciende al lugar de los impíos. Y aquí no solo es una advertencia de juicio, sino también una crítica a la arrogancia espiritual. Capernaum, al haber sido testigo de estos milagros que hizo Jesús, se consideraba elevada, ¿no? Sin embargo, su falta de arrepentimiento, ¿a dónde la va a llevar? A una caída profunda. Esta caída profunda está representada aquí como el Hades, el lugar de los muertos, hablando de la tradición judía. Ahí está el juicio. Vamos al versículo 16, por favor, ¿me ayudan a leerlo? El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Jesús habla aquí de responsabilidad espiritual. Dice, quien rechaza la palabra está rechazando al mismo Cristo. Los discípulos serán recibidos o rechazados, porque aquí la gente para recibir será rechazada a Dios, o sea, no nos van a rechazar a nosotros si llevamos la palabra, van a rechazar a Dios. Tenemos una encomienda, hagamos esa encomienda, proclamemos la palabra, porque si no lo hacemos, vamos a ser enjuiciados. Y ya sabemos, si dudamos de ese poder de Dios, ya sabemos dónde vamos a estar. No importa si nos rechazan, no importa. No nos están rechazando a nuestra persona, están rechazando a Dios. Entonces, recordemos que Jesús había escogido a Jacob y Andrés para llevar su nombre representado ante el mundo. Así como un gobernador o un presidente delega su autoridad para dar indicaciones, del mismo modo Jesús les dio a sus seguidores su propia autoridad y su poder. El tiempo que a Jesús le quedaba aquí en la tierra, pues ya se estaba terminando. En Lucas 9:51 dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, donde tendría que morir. Ya lo estaba anunciando. Y solo le quedaban unas pocas semanas. Él tenía que seguir instruyendo a esa gente que él dejaría, porque hoy él iba a dejar el mundo y quería dejarles esas instrucciones de cómo enseñarle la palabra, cómo evangelizar a los demás. Y él aprovechó estas semanas y es como si les hubiera dado un curso intensivo. Y podemos ver que en el capítulo 9, en los capítulos del 9 al 19 de Lucas, hay muchas cosas que Jesús hizo y dijo para instruir a los 12. Pero también se menciona que también envió a 72 discípulos a anunciar su mensaje. En estos últimos capítulos podemos ver esas instrucciones detalladas que Jesús dio a sus discípulos, a sus seguidores también. Y mientras él daba esas lecciones
a ese grupo pequeño de discípulos, ellos estaban observando, imagínense ahí la multitud, seguramente hasta se empujaban, se pisoteaban por querer ver a nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdense que menciona aquí en Lucas del 9 al 19 que también se aparecían los fariseos para hacerles preguntas difíciles, incómodas, etcétera, tratando, ¿verdad? Tratando de hacerlo caer. Pero el Señor Jesucristo no podía con ellos. Más adelante, el apóstol Pablo diría que nosotros, la iglesia, formamos en realidad el cuerpo de Cristo. Al venir al mundo, al momento en que Jesús viene al mundo y después deja este mundo, Jesús nos deja esas instrucciones y nos encarga que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Entonces, no eran los 12 nada más, no eran los 12 discípulos nada más, no eran los 72 nada más. Esos discípulos también somos nosotros. Y tenemos una tarea. Nos encomendó la tarea de representarlos, de representar a Jesús en este mundo. Y entonces, aquí podemos ver cómo Jesús enfatiza la autoridad a los discípulos. ¿No nos está dando esa autoridad también a nosotros? ¿Nosotros no somos esos representantes de Jesús? Entonces vayamos y proclamemos el Evangelio. ¿Nos van a rechazar? Sí, nos van a rechazar. Pero ya vimos el riesgo, el peligro de no hacer lo que nos demanda el Señor, pero también lo que va a suceder a los que lo rechacen. Y recuerden, no nos rechazan a nosotros, lo rechazan a Él. Como conclusión, hermanos, debemos considerar que el sembrar la semilla es proclamar la palabra de Dios, predicar el Evangelio y tratar de lograr que los hombres confíen en Jesucristo como su Señor, su Salvador personal. Esa debe ser nuestra misión. Porque el Señor Jesucristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, ahí hay un llamado al cambio, ahí hay un llamado al arrepentimiento. Y ya sabemos que si no hay ese cambio, si no hay ese arrepentimiento, va a haber un juicio. Rechazar entonces el Evangelio es como un crimen, es como un castigo. Jesús reprende a estas ciudades, ¿cierto? Pero no por lo que les faltó, sino por lo que ignoraron. ¿Y qué ignoraron? Su presencia, su poder, su llamado al arrepentimiento. Sí, eso fue lo que ignoraron. Ven y dile al Señor hoy: renueva mi fe, abre mis ojos. Yo no quiero ser como Betsaida, no quiero ser como Corazín, mucho menos como Capernaum. Hermanos, que esto sea una llamada a la reflexión de nuestra disposición a proclamar el Evangelio y que seamos de bendición a otras personas. Tenemos el privilegio de escuchar y ver la obra de Dios, pero esto trae una gran responsabilidad. Recordemos, el rechazo no es al mensajero humano, sino a la misma voz divina. Dios les bendiga. Gracias.